Siguiendo con el análisis de los valores atípicos, vamos a analizar otro archivo de datos y lo que vamos a tratar de procurar es obtener un archivo de calidad. Cuando hablamos de un archivo de calidad, de nuevo insisto en que tiene que ver con que los datos reflejen la realidad lo más cerca posible, lo más preciso posible. Entonces, la pregunta entre medio que aparece tiene que ver con si los valores atípicos no son parte de esa realidad. Uno tiene que comprender que estos valores atípicos, independiente del método que ustedes usen para reconocer el valor atípico, la pregunta es si ese valor pertenece realmente a los datos que se midieron o no. Un valor atípico puede aparecer por dos razones. La primera, y en el 90% de los casos, o un poco más, por error humano. Y la otra posibilidad tiene que ver con un error de medición, ¿sí? Y cuando eso ocurre, ¿sí? El error atípico como tal no pertenecería a el conjunto de datos. Pero en ocasiones aparecen lo que se llaman datos de ciclo y que tiene que ver con que en algún momento aparece algún elemento que sale del comportamiento general y por lo tanto a veces se puede entender como que es un valor que no refleja el comportamiento de todos. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver un poco con eso. Mira, fíjense, los datos que estamos viendo corresponden a comportamiento y que evalúa diferentes conductas, como correr, hablar, besar, escribir, comer, dormir, etcétera. ¿Ya? Y que tiene una puntuación de 1 a 10 y en general eh, la gente tiende a evaluar, ¿cierto? O a generar un puntaje dentro de las conductas. ¿Ya? ¿Cuántas veces eh, corre? ¿Cuántas veces habla? ¿Cuántas veces besa? Podría ser una posibilidad como del total de conducta en términos de proporción. ¿Ya? Entonces, si nosotros eh, recuerden que lo que estamos buscando es calidad de datos, ¿ya? Entonces, pregunta, si nosotros hacemos un análisis, ¿sí? Que acá lo tengo, y evaluamos algunas cosas, ¿ya? No voy a analizar los estadísticos hasta un poco más adelante, pero si uno se fija, ¿ya? Aquí ya aparece algo raro, ¿ya? Porque evidentemente tenemos pocos datos, ¿sí? Pocos datos y esto a veces se puede malinterpretar como valores atípicos, ¿ya? No obstante, en el diagrama de bigote, donde se hace evidente estos valores atípicos, ¿cierto? No están. En el caso de hablar, ¿sí? Se muestra al revés, tiene un comportamiento al revés, ¿sí? Pero sí denota dos valores atípicos. En el caso de SAR, fíjense que es más platocúrtico, ¿ya? Y obviamente no hay un valor atípico. Y así empezamos a mirar y probablemente no aparezca, ¿ya? Aquí podría aparecer, pero no aparece. Pero aquí de nuevo, en pelear, ¿sí? Pelear, nos encontramos con que de nuevo hay valores atípicos. La pregunta es entonces si ese valor, el valor del registro 2 y el valor del registro 13 pertenecen efectivamente al conjunto de datos.
¿Ya? Vamos a ver si existe otro más. 9 y 13. Fíjense, el 13 aparece dos veces y parece que el 2 también. No. 6 y 9. 6 y 9. El 6 y 9 y el 13 son los que 9, 9 y 13 son los que se empiezan a repetir. 9 y 13, 9 y 13, 6, 6, 9 y 13. ¿Ya? Entonces, obviamente, si nos vamos un poco a los datos y vemos la observación 6, ¿sí? La pregunta es, uno podría entender, ¿sí? Eh, que tiene un registro alto en pelear, 8.3. Y cuando uno mira, dice correr 7.62, besar 6.6, 5.71 en hablar, 6.15 en escribir, 7.62 en comer. ¿Sí? La mayoría de sus puntajes son puntajes altos, lo que podría indicar que un sujeto que a lo mejor, voy a especular, podría tener mucha energía, ¿sí? O podría, dado lo que come, ¿sí? O dado la conducta de comer, que es alta, eh, tenga necesidad de gastar esa energía y probablemente discutir, mira, discutir 7.08, saltar 7.29, llorar más bajo, ¿ya? Entonces se desahoga poco y por lo tanto podríase pelear más. Reír 6.40 no es una conducta muy alta con respecto a las más negativas. ¿Sí? Gritar 7.67. Ya. Cuando vemos la 9, fíjense, en la 9, al contrario del sujeto anterior, ¿sí? Presenta alto y bajo. Corre, habla poco, besa poco, escribe harto, come poco, duerme más o menos, mascullar más o menos, lee mucho, pelea mucho o harto, eructa poco, discute alto, salta un poco, llora poco, ¿sí? Ríe poco, ¿sí? Y grita mucho. Entonces, eh, cuando uno la pregunta es, ¿qué pasa con este tipo? ¿Qué pasa con ese tipo? Y el 13 al contrario, ¿sí? Es todo bajo, todo bajo. Entonces la pregunta es, ¿este sujeto me estará mintiendo? Hay un elemento que tiene que ver con deseabilidad social y que los sujetos responden lo que la sociedad quiere escuchar o lo que socialmente es aceptado. Eh, y por tanto se genera, en algunas ocasiones, se genera mentira. Si yo miro esto, aquí me parece que hay algo raro ya en este sujeto, ¿sí? En que la pregunta es, ¿me estará mintiendo? Porque si yo miro todos los indicadores, sí, mayoritariamente están muy por debajo, ¿ya? Y si yo miro otros sujetos que tienen números bajos aquí en hablar, fíjense, besa un poco más, escribe un poco más, tiene, no es bajo en todo, sino que tiene alteraciones de sub y baja con respecto a todas a todas las otras variables. Por lo tanto, este sujeto a mí me hace pensar de que pudiese ser un valor realmente atípico. ¿Ya? Lo voy a marcar. Lo voy a marcar. ¿Ya? Y eh, al marcarlo, la pregunta es si este sujeto realmente pertenece o no pertenece, si me mintió o no me mintió. El problema es que sacar un sujeto en una muestra tan pequeña va a tener mucha significancia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que uno aquí debiese hacer es revisar si efectivamente lo que se tipió o se transcribió desde el papel a la planilla es realmente verdad. Entonces,
lo que voy a hacer, voy a dividir, los archivos en segmentar archivo, y voy a segmentar por var01, ¿sí? Y eso me va a decir que lo que va a hacer ahí es que va a dividir el archivo entre los que son filtros y los que no son, o los que están filtrados y los que no están filtrados, o, o un grupo versus el otro, más bien. Entonces ahí, y voy a analizar, voy a hacer el mismo análisis de nuevo, ¿sí? Y al sacar un dato obvio cambia todo, así que hay que hacerlo de nuevo, ¿ya? Aceptar. Entonces, vamos, aquí estamos con var001 en punto, eso significa que no es el 1, y si ustedes miran ahí están 14 por cada uno. Voy a arreglar un poco esto para que sea más fácil la lectura. Sí, vamos a eliminar estos datos que son análisis de la error estándar, límites, sí, y ahí tenemos el estadístico. Claro, eliminamos un archivo y si se dan cuenta, ya, y si se dan cuenta, aquí ya generó otro comportamiento, la misma tendencia que el anterior, ¿sí? Pero tendió a concentrarse. Fíjense que aquí, sacando el 13, lanza mucho más notoriamente el 6 y el 9 como valores atípicos, ¿ya? Eso es en hablar. Pero en el resto, ¿sí? Escribir, comer, dormir, mascullar, leer y alguna otra no aparece. Y aquí vuelve a aparecer un valor que es distinto. Ahora aparece el 5, antes aparecía el 6, ahora el 2. Entonces, ¿cuál es el problema de trabajar con valores atípicos? En que en general lo que está pasando acá, ¿sí? tiene, tiene que ver tiene que ver con que, uno, el tamaño de la muestra es muy chico. 15 es muy chico para trabajar. Si uno genera, perdón, si uno genera análisis de regresión, ¿sí? O correlaciones, probablemente, claro, va a pillar correlaciones, pero muy débiles, ¿ya? Vamos a generar una, o sea, débiles, estoy hablando bajo el 80%, ¿ya? Correlaciones bivariadas. Entonces, voy a tirar todas las variables que estamos tirando ahí, ¿ya? Aceptar. Entonces, si se fijan, tengo una correlación entre hablar y correr de 0,41, ¿sí? Eh, Tengo una correlación entre besar y correr de 0,641, escribir y correr 3,22, entre comer y correr 4,53, entre comer y besar, y aquí es raro, entre comer y besar 82,9. Parece ser que la sensación, dirían los psicólogos, la sensación de bienestar que te provoca el comer sería comparable con la de besar, ¿sí? Ya, y pelear y besar genera lo mismo. Bueno, hay correlación, no sé si soy bueno para pelear o peleo harto, probablemente bese harto. Es como que
es como, son, bueno, no sé cómo, no sé a qué se refiere el archivo, pero hay algo que aquí sí me llama la atención que tiene que ver con que para poder hacer este análisis de correlación yo debiese poder tener claro que tiene algunos comportamientos, ¿sí? Como que las variables dependientes sean normales, los residuos sean normales y alguna otra cosa así. Y, y obviamente el hecho de tener valores atípicos muy bajos o muy altos hacen que este valor, ¿sí?, pueda ser diferente. Recuerden que en pelear tiraba nos daba unos valores atípicos. A lo mejor si lo sacamos, esto sube, ¿sí? O a lo mejor si lo sacamos, esto baja. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de visualizar. Bueno, quedo atento a sus preguntas. Voy a generar luego unos otros archivos más de texto explicando, ¿sí?, cómo un contexto entre variables dependientes e independientes me ayuda a tener mayor claridad de que de la existencia de valores de mejor calidad.